Buenos días, estudiantes de la especialización en docencia universitaria. Bienvenidos a este nuevo módulo, Fundamentos Psicológicos. En este módulo vamos a aprender sobre aprendizaje, los mecanismos de aprendizaje, qué es lo que sabemos de aprendizaje, todo lo que se ha estudiado a nivel científico a través del neurodesarrollo que podemos aplicar a los procesos de aprendizaje, desde sus funciones ejecutivas hasta sus procesos de metacognición. En este módulo lo más importante es que ustedes no solo sepan qué tipos de aprendizaje hay, cuáles son las corrientes psicológicas y los enfoques psicológicos para el trabajo en ellas, sino que también aprendan a aplicarlo y a visualizarlo con sus estudiantes. Entonces vamos a encontrar que en la primera unidad va a haber unos temas específicos referente a los antecedentes históricos de la psicología, los tipos de aprendizaje, los estilos de aprendizaje que nos van a dar una base y un sustento para llegar a las otras unidades. En esa primera unidad hay una actividad específica que la van a poder realizar solo pues con la lectura de todos los documentos que se le envía, la revisión de los videos que ya están montados y es una actividad muy sencilla pero fundamental la lectura de todos los documentos. Estamos hablando ya de una educación superior, así que no es necesario y se van a dar cuenta a medida que estudiemos cada uno de los tipos de aprendizaje y los enfoques de aprendizaje, no va a ser necesario el seguimiento estricto de que ustedes realmente hayan leído. Se supone que en este momento pues de la especialización ya ustedes conocen cómo es el movimiento en un proceso andragógico. Hay suficiente información en las bases pues, del mismo módulo que les va a servir como sustento teórico. La primera actividad que van a tener es una tarea en relación a William James y la relación del aprendizaje y los hábitos con los modelos educativos y cristocéntricos. La actividad ya está montada, pero para la realización de esta, como les dije hace un momento, tienen que haber leído todos los documentos, entender sobre los estilos de aprendizaje, sobre los tipos de aprendizaje y conocer muy bien, tener muy claro de dónde viene ese antecedente de la psicología y del aprendizaje. Bien, en esa primera introducción, en la primera unidad, es importante resaltar, queridos estudiantes, que el aprendizaje es algo por lo cual siempre nos hemos estado preguntando, la pregunta por el ser. Entonces vamos a ir y vamos a encontrar que desde filósofos antiguos, desde Sócrates, el preguntarse por el ser humano, por quién era el ser humano, ya en ese momento estábamos preguntándonos también cómo aprende el ser humano, cómo se ejecutan esos procesos y hoy por hoy se siguen creando y seguramente que se van a seguir creando teorías en base a cómo podemos aprender y cómo podemos potencializar ese cerebro. Eso lo vamos a ver en esta primera unidad, donde nos vamos a centrar en los tipos de aprendizaje y en los estilos de aprendizaje y en esa historia, para saber realmente cómo se da en esa historia del aprendizaje. Vamos a encontrar en este módulo de fundamentos psicológicos una segunda unidad y es la unidad de las teorías del aprendizaje. Un asunto son los tipos de aprendizaje, otro son las teorías de aprendizaje. En esta unidad de las teorías del aprendizaje vamos a encontrar los enfoques como tal de las teorías. En eso también hay una actividad muy significativa y que hay que estar pendiente de la fecha. Aquí vamos a ver una película, vamos a participar en unas preguntas y vamos a mirar, a conocer un poco más desde los enfoques, cómo se genera la teoría, las teorías del aprendizaje. Hay una tercera unidad fundamental desde mi criterio y es todo ese entendimiento desde el neurodesarrollo en cuanto a cómo funciona, cómo se genera el aprendizaje en el cerebro. Esta unidad se llama cerebro y aprendizaje. Aquí vamos a hacer un mapa conceptual. En la actividad anterior, en la unidad anterior de las teorías del aprendizaje, también se va a evaluar por medio de un mapa conceptual. En el cerebro y aprendizaje vamos a hacerlo a través de un informe. Un informe prácticamente es un informe de lectura. Sin embargo, yo les recomiendo, aunque no se va a evaluar el mapa conceptual, sí les recomiendo que lo hagan para que lo tengan muy claro y lo visualicen. Son varias teorías, pero son muchos los tipos de aprendizaje. Entonces,
La idea es que no haya una confusión entre tipos y teorías de aprendizaje, sino que puedan quedar pues como clarificados y lo aprendan a diferenciar entre ellos. Entonces la tercera unidad va a ser de cerebro y aprendizaje. Este tiene un sustento y una base desde el neurodesarrollo, que es fundamental que ustedes conozcan y sepan cuáles son las funciones específicas del cerebro que intervienen en los procesos de aprendizaje, específicamente en las funciones ejecutivas y ya procesos mucho más avanzados como procesos de metacognición. En la cuarta unidad ustedes van a encontrar en su módulo la unidad acerca de el aprendizaje y la conducta. Aquí ya vamos a encontrar cómo se conjugan estas dos categorías, ya conociendo el aprendizaje, la historia del aprendizaje, los tipos de aprendizaje, los enfoques del aprendizaje. Entonces vamos a ver cómo se relaciona con la conducta y cómo interviene en esta, en qué procesos de conducta vamos a encontrar el aprendizaje. El aprendizaje es un asunto constante. Nosotros desde el neurodesarrollo constantemente estamos aprendiendo, inclusive aún cuando estamos en periodos de sueño hay un proceso de aprendizaje. Nuestro cerebro constantemente está aprendiendo. Aquí vamos a hacer un ensayo que va a ser válido como la nota parcial y va a ser un ensayo específicamente con una pregunta. ¿Qué prevalece en el aprendizaje? ¿La genética o el ambiente? Ese va a ser el tema central y el tema que se va a estar discutiendo durante todo el módulo, pero en esta unidad específica va a ser evaluada por medio de ese examen parcial. Para la realización de ese ensayo, pues es necesario haber conocido las otras unidades, o sea, la historia de la psicología, la historia del enfoque del aprendizaje, los tipos de aprendizaje, los enfoques del aprendizaje, el neurodesarrollo del aprendizaje, para que ustedes ya me planteen un criterio propio sobre qué consideran ustedes, qué es más relevante, la genética o el ambiente en un proceso de aprendizaje. Y vamos a ir a una quinta unidad, que es la última unidad, donde vamos a tocar un poco los puntos de cuáles son las dificultades que se presentan en el aprendizaje, cómo ustedes lo pueden percibir en sus estudiantes adolescentes o universitarios y cómo eso interfiere finalmente en el resultado que necesitamos, y es el aprendizaje de un área específica en un estudiante o en una persona. Esta área del déficit en el aprendizaje es muy específico, que es necesario conocer porque constantemente en las aulas de clase nos vemos expuestos a las dificultades que los estudiantes presentan y tenemos que modificar nuestra estructura de pensamiento, inclusive en algunos momentos nuestro enfoque o el tipo de aprendizaje que estamos utilizando con una persona en particular, y que seguramente que va a ser necesario el conocimiento de esto para cuando estemos hablando de procesos de inclusión en las aulas de clase. Esta última unidad terminará con el examen final. El examen final que ustedes realizarán será un aporte de todo el módulo, de todo lo que vieron en las unidades para su proyecto de investigación. ¿Cómo así? ¿De qué les sirvió haber visto a ustedes este módulo de fundamentos psicológicos en la construcción de su investigación? Es un escrito de 3 hojas, 5 hojas, la justificación de su trabajo o la introducción de su trabajo de investigación. Es un escrito de la manera libre como ustedes lo quieran hacer, pero cómo le ha aportado este módulo a su investigación, sea porque retomaron teorías que seguramente se van a dar cuenta que sí, tomaron enfoques para la elaboración de su pregunta de investigación o para justificar su investigación o para la generación de las hipótesis de sus investigaciones. Entonces, desde los enfoques, cómo estos aportaron en la construcción de su investigación. Así que bienvenidos a este maravilloso mundo de la psicología. Es fascinante, sé que les va a encantar, es muy enriquecedor, pero hay que leer bastante, hay que estudiar. Mis tiempos de atención están escritos pues en la página del campus. Los trabajos los recibiré hasta las 12 de la noche los días lunes, todos los días lunes hasta las 12 de la noche, para revisarlos los martes en la mañana. Los tiempos de atención van a ser los lunes y los jueves de 6 a 7 de la noche y los martes de 8 a 12 del día. Van a encontrar mi correo, la información necesaria pues para comunicarse conmigo, mi número celular. Estaré atenta a sus preguntas, a sus sugerencias. La idea es que constantemente nos estemos comunicando en su proceso pues de aprendizaje. Así que mi nombre es Andrea Bernal, yo soy psicóloga, especialista en salud mental en niños y adolescentes y magíster en salud mental. Muchas gracias.